tal? ¿Cómo están ustedes? Tiempo, como siempre, para hablar de salud aquí en Televigo. ¿Si les parece? Empezamos. El Hospital Rivera Povisa patrocina esta sección. Y no sé si estos consejos llegan tarde, ahora veremos si ustedes lo han hecho o no, porque vamos a hablar de dermatología y cómo proteger nuestra piel en verano. Lo vamos a hacer con el doctor Álvaro León, él es jefe de dermatología de Rivera Povisa. Doctor León, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Igual llegamos tarde por aquello de que estamos a mediados finales de agosto, pero bueno, entiendo que protegernos la piel es importante y que si no lo hemos hecho bien hasta el momento, todavía podemos hacerlo. ¿Por qué es tan importante? No sé si evitar, pero sí al menos protegernos del sol. Bueno, como decías María, ya estamos metidos en agosto, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, como se dice el refrán, ¿no? Y bueno, evidentemente protegernos es importante porque desde hace años sabemos que una exposición exagerada al sol bueno, pues acarrea problemas en nuestra salud, en nuestra piel, y está muy claro desde hace años el hecho de que hay un aumento de incidencia de cánceres cutáneos cuando nos exponemos demasiado, nos quemamos. Y también cuando tenemos exposiciones, hay que tenerlo en cuenta cuando somos jóvenes, adolescentes. Hace años había menos cultura de la fotoprotección, la gente tendíamos a abusar más y hoy en día vemos luego el efecto de ese daño de hace décadas incluso en nuestros pacientes. Con lo cual, bueno, pues siempre es importante, además ahora con el cambio un poco climático, los cambios de tiempo que tenemos, pues estamos ahora en agosto, pero no tenemos la seguridad de que septiembre venga también mucho sol. Ojalá. Con lo cual tenemos que estar pendientes, ¿no?, de esas normas un poco, bueno, que todos conocemos, que ahora hablaremos. Sabemos que lo ideal es la pantalla total, pero yo voy a preguntar, haciendo de abogada del diablo, ¿qué factor es aceptable? ¿A partir de qué factor de protección? Bueno, a ver, los dermatólogos solemos recomendar factor 50 más como norma un poco general para una buena o alta protección. También es verdad que nosotros nos manejamos normalmente con pacientes, personas que tienen ya enfermedades cutáneas, que necesitan una protección alta, pero bueno, la recomendación quizás de mayor protección iría en ese número. Ahí, desde hace años se estableció unas recomendaciones a nivel europeo sobre la numeración a nivel de los fotoprotectores solares, porque evidentemente nos produce muchísima confusión en la población general. En esas recomendaciones hablaba de intentar que las casas comerciales no pusieran un factor de protección mayor de 50 más, que fuera el tope, lo máximo, porque sabe que la diferencia entre una protección 50 y una 90 o 100, que puede existir por las escalas en las cuales se crean los fotoprotectores, no hay un aumento significativo importante de fotoprotección, es decir, que a partir del factor 50 más estaríamos muy protegidos. Si nos ponemos un poquito relajados, factor 30, entre 30 y 50 tampoco hay tanta diferencia, pero bueno, si me preguntas como dermatólogo, tendría que decir 50 más. Pues en 50 más lo dejamos, efectivamente, abogada del diablo, solamente mientras sé que puedo ganar el juicio. Mientras tanto, yo doy la razón a quien pactamos, sin ningún tipo de problema. Decíamos, vamos a hablar de cómo cuidar la piel, no solamente es importante el factor de protección, entiendo que en verano nuestra piel necesita, aunque utilicemos el sol en la medida de lo posible con mucha limitación, necesita otros cuidados a más que no necesitamos en invierno. Vamos a ver, sí que tras exponernos al sol y con esa fotoprotección siempre va a haber un cierto daño, un cierto efecto sobre nuestra piel y en ese sentido sí deberíamos de hidratarla quizás más, utilizar a lo mejor también productos tipo After Sun, ¿no?, que te van siempre a regenerar y a calmar un poco más la piel, ¿no? Y pues bueno, quizás sería esa un poco la norma, ¿no? Luego, aparte ya a nivel interno, pero ya como norma de vida saludable, pues una buena hidratación, beber líquidos, agua, batidos, zumos, bueno, cualquier tipo de líquido que también nos aporte esa hidratación a nivel cutáneo, una buena alimentación también nos va a ayudar, ¿no? Luego hay una derivada, un poco que no sé en cuanto al cuidados de piel como tal, pero recordar que a la hora de fotoprotegernos no solo tenemos que utilizar fotoprotectores, a veces se nos olvida en este sentido, ¿no? Tenemos que proteger a nivel de la vista con gafas de sol, utilizar gorras o sombreros, tenemos muchísimos pacientes en nuestro servicio que atendemos con ya edades avanzadas, sobre todo en los caballeros, con daño solar muy importante a nivel del cuero cabelludo por la pérdida progresiva del pelo y ese daño solar que nos va actuando a todas horas del día que estamos al aire libre. Entonces, siempre que estemos paseando, siempre que estemos haciendo un deporte náutico, un deporte al aire libre, correr, todo eso lo que ahora en día está tan de moda, deberíamos de utilizar tanto la fotoprotección como algún tipo de protección a nivel del cuero cabelludo. Es importante ese concepto. Muchos pacientes interpretan que ponerse al sol es ir a la playa.
¿vale? Y no en un ámbito como el nuestro, con la costa o con la playa cerca, siempre al aire libre durante un tiempo prolongado y sobre todo si son horas centrales del día, fotoprotección también con sombrero y bueno, si estamos cubiertos con algo de ropa en ciertos momentos, pues también es bienvenido, ¿no? Lo que hacemos habitualmente con los niños, que los sobreprotegemos del sol con su gorro, con su crema solar a cualquier hora del día, deberíamos seguir haciéndolo así vayamos cumpliendo años o con más razón todavía, ¿no? Efectivamente, efectivamente, ahí es curioso, ¿no? Ese fenómeno, efectivamente, cuidamos a nuestros niños, hacemos una serie de normas. Es verdad que su piel es más inmadura, es más sensible a la radiación solar, por eso hay que cuidarlos más a los niños, pero sí es verdad que luego nos vamos relajando y nos parece como que con los años la piel está curtida y aguanta más el sol, lo cual pues es una idea errónea y de hecho recordar de nuevo ese efecto de acumulación de memoria que la gente conoce, que es que la radiación solar que tenemos, que recibimos a edades tempranas, queda acumulada y se sabe que esas quemaduras o esa irradiación en la adolescencia está correlacionada, por ejemplo, con el cáncer de piel tipo melanoma. O sea que, comparando un poco también esa inconsciencia que a veces tenemos pues, con otros tipos de factores de riesgo, con otros cánceres, como podría ser el cáncer de pulmón, que ya sé que es una cosa que a priori parece un poco más agresiva, pero bueno, el hecho de que el tabaco va ejerciendo un efecto a largo plazo, que a veces los propios fumadores no lo ven en sí, porque lo ves como muy lejano, como a mí no me va a tocar. El tema del sol pasa algo parecido, ¿vale? Lo que yo haga de adolescente en las etapas jóvenes de mi vida, puedo pagarlo en el futuro. Entonces, bueno, tenemos que intentar ser cumplidores todo lo que podamos, toda la vida. ¿Esa memoria influye también en las alergias al sol? Y ya pregunto de paso, ¿son más habituales ahora las alergias al sol? ¿Y qué síntomas producen? ¿Cómo sabemos que podemos estar desarrollando una alergia? Bien, el concepto un poco de alergia al sol es un concepto un poco, digamos, difuso, poco definido, poco específico, ¿no? Lo utilizamos más a la hora de hablar, ¿no? la población general. Nosotros dentro de lo que es dermatología, bueno, distinguimos quizás un poco para un poco orientar a la gente ciertas enfermedades cutáneas que empeoran con el sol, como no sé, pues, por ejemplo el lupus cutáneo o fotodermatosis que nosotros conocemos, y luego hay enfermedades que también incluso pueden mejorar con el sol, es decir, bueno, propias enfermedades primariamente cutáneas que puede haber un cierto efecto del sol. Y luego por otro lado está lo que realmente podríamos considerar alergias cutáneas. Hay diferentes cuadros, hay, por ejemplo, la urticaria solar, hay otro cuadro que se llama erupción polimorfa lumínica, que es la más habitual que sea interpretada como alergia al sol. Estos cuadros, bueno, es posible que estén aumentando en cierto grado, a lo mejor por la mayor exposición en las últimas décadas o porque anteriormente no se identificaran y no se trataran como tal. Tanto la urticaria solar como la erupción polimorfa lumínica, para no meternos en detalle, son cuadros que aparecen tras la exposición solar, algunos de ellos más inmediatamente en cuestión de minutos o horas, otras pueden tardar incluso horas o días en aparecer, lesiones más o menos, bueno, tipo roncha o abón o pequeñas papulitas, pequeños granitos, que normalmente pican, dan prurito, lo que más les molesta a los pacientes. Dependiendo del tipo de cuadro, hay algunos que incluso con la exposición, poco a poco, día tras día, el cuadro va mejorando y a lo largo del verano mejora y la piel ya logra adaptarse a ese tipo de alergia, mientras que en otros casos, cada vez que uno se expone, vuelve a tener el cuadro, ¿no? Con lo cual, bueno, es un concepto, ya digo, un poco amplio y luego no olvidar, por ejemplo, también algo que no es alergia como tal, pero que también hay que tenerlo en cuenta y es la posible desencadenamiento de reacciones por el sol por fármacos que tomamos habitualmente o que nos introducen, sobre todo en la gente de edad más avanzada. Algunos medicamentos pueden hacer reacciones a nivel con el sol, con lo cual, bueno, eso es algo que nosotros enseguida intentamos preguntar o investigar, siempre que hay una reacción, ver si ha habido alguna introducción de algún fármaco nuevo. O sea que, bueno, tenemos muchas variantes, como hablamos, y bueno, todas ellas, bueno, pues en el caso de suceder, médico de atención primaria, para que vea si es necesario que le veamos el dermatólogo. Ahora pregunto por la necesidad de preguntar siempre a un especialista, pero antes hacíamos referencia a los niños. Bueno, hay que tener una serie de precaución también con sus pieles, que yo no sé si es simplemente una impresión generalizada, pero parece que cada vez, y digo solo parece, vengo a que me expliques si es cierto, que hay más casos de pieles atópicas y pieles sensibles en exceso. No sé si es cierto y también en ese tipo de casos, ¿qué precauciones debemos tomar con ciertos ámbitos que también se producen en verano, por ejemplo, con las piscinas, con los niveles de cloro, etcétera, etcétera? No sé si debemos tener alguna precaución a más. Sí, bueno, es cierto que en las últimas décadas probablemente está incrementando la incidencia de casos de atopia, dermatitis atópica.
Bueno, hay varias teorías detrás de toda esta situación. Se sabe que hay una parte genética que hace que los hijos desarrollen más dermatitis cuando sus padres lo han tenido, o incluso hay una relación cruzada genéticamente con la alergia al polvo, al polen, al nivel de rinoconjuntivitis. Sabemos que hay gente que va a tener más predisposición. Y luego es verdad que en las últimas décadas se ha hablado de una posible teoría de la higiene, de un aumento de higiene a nivel global, el utilizar que nos lavemos más jabones, que puedan hacer que nuestra piel esté menos protegida y haga que aparezcan más casos de dermatitis atópica. En definitiva, parece que sí que hay un aumento, y es verdad que los niños atópicos con las piscinas, cuanto más cloro, puede hacer un efecto de resecamiento, un poco de irritación incluso, que puede llevar a que empeoren sus cuadros. En general, la dermatitis atópica hay que decir que mejora en verano normalmente, pero debido a la radiación ultravioleta. Es decir, que nos encontramos el fenómeno contrario a lo que hablábamos. Ahora ya no es perjudicial la luz solar para la dermatitis, calma por un fenómeno inmunológico, disminuye un poco la actividad de las defensas y la piel se calma, ¿vale? Entonces nos viene bien cierto grado de radiación ultravioleta con fotoprotección, pero cuidado efectivamente en momentos como puede pasar piscinas, pues intentar en cuanto salgan del baño aclarar con agua dulce, intentar hidratar. Incluso hay productos previos al baño en piscina o al nivel de mar, ¿vale? Que hacen como una película, una protección previa que puede hacer que los atópicos tengan menos brotes y evolucionen mejor. Protegerse igual o más incluso que el resto de la población, y bueno, es verdad, sí, es una piel más delicada que tiene que tener un poquito unos ciertos cuidados mayores. En ese sentido, quizás las piscinas ahora con sal o piscinas de ozono, pues sí, podrían tener una cierta mejoría. Y curioso porque, un poco contradictoriamente, como digo, del efecto de resecamiento también del cloro, hay que conocer que a veces cierto efecto antiséptico, ¿no?, de eliminación de bacterias a nivel cutáneo, puede ser, por otro lado, beneficioso. O sea, a veces nos podemos volver un poco locos nosotros y los pacientes, ¿no?, porque se sabe que algunos atópicos mejoran cuando añadimos, por ejemplo, es una táctica que se utiliza a nivel terapéutico, que es añadir un poquito de lejía a la bañera, muy poca cantidad, y que algunos atópicos que tienen lesiones muy sobreinfectadas puedan meterse en esa agua con mínima lejía. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, ahí el cloro podría ayudarnos a hacer la acción antiséptica, pero bueno, en global tiende a resecar y a irritar y hay que intentar evitarlo. Bueno, seguimos con el verano. Yo no sé si hay ciertas patologías que, al contrario que la piel atópica o como pueda ser la psoriasis, en vez de mejorar, empeoran o incluso son más frecuentes, como por ejemplo los moluscos. Bien, el tema de los moluscos, que bueno, un poco enganchamos otra vez en los niños, ¿no?, que es lo que siempre nos preocupa mucho y es algo que vemos mucho en consulta, es un tipo de infección vírica que hace varias décadas que cada vez se va ido viendo un aumento en la incidencia de forma muy importante. Es un cuadro que no tiene gravedad alguna realmente, pero es un incordio muy grande, quiero decir muy latoso, sobre todo la estética, la apariencia que tienen los niños, les produce prurito también, y esos pequeños granitos que se van produciendo por el virus se van extendiendo, de hecho su nombre es molusco contagioso, ¿no?, y hace que haya verdaderas epidemias entre unos niños y otros. El uso de las piscinas es un factor que lo vemos muy frecuentemente. Creemos que hay fomites en ese sentido, cosas que tocan, pues los churros, las corchetes, apoyarse fuera, o incluso jugar entre los niños, que hace de que se transmitan de unos niños a otros. Y sí, en ese sentido, pues bueno, es un tipo de patología que empeora en estas etapas y que además tienen, como digo, un tratamiento latoso, bastante insidioso y que, bueno, a veces, en algunos casos, preferimos convencer y explicar a la familia que no es nada peligroso y que al cabo de una serie de meses, a veces una temporada larga, los propios moluscos acaban desapareciendo, con lo cual es mejor no hacer nada. ¿Existe algún otro tipo de patología que se agrava y a la que debamos estar especialmente atentos durante los meses de verano? Bueno, aparte de todo lo que tiene que ver, como hablamos antes, de la peligrosidad del cáncer de piel o todo este tipo de patologías, pues bueno, quizás ya son a lo mejor patologías un poquito menos conocidas para la población general, aparte de las alergias solares, como te comentaba, pues el lupus cutáneo es un tipo de enfermedad que, bueno, nosotros lo manejamos con cierta frecuencia y tiene un empeoramiento por esa influencia solar. Fuera de eso y del daño acumulado y del daño tipo cáncer cutáneo, tampoco hay muchas otras patologías en sí de las habituales que conocemos, ¿vale? Quizás sí ahí podemos verlo en la rosácea, mira, se me escapaba ahí, se me estaba olvidando un poquito, la androsácea o la rosácea es un cuadro que teóricamente suele empeorar en verano. Y digo teóricamente porque hay pacientes que a veces no van tan mal. En el lado del otro de la balanza ya lo has dicho tú, la dermatitis atópica o la psoriasis o incluso el acné, son patologías que suelen mejorar, o sea que tenemos un poquito de todo, ¿no?, en el verano. La última, o la penúltima más bien, y la penúltima es para si no nos han hecho caso durante esta entrevista, o si bien bueno, la cogieron tarde y ya se han estado exponiendo al sol en demasía, ¿cómo debemos actuar ante una quemadura solar?
Bueno, es otra vez incidir en lo mismo, pero lo que tenemos que tratar es de no quemarnos. Sí, bueno, digo, si no nos han hecho caso, ¿no? Si no han estado atentos. Efectivamente, María, yo creo que todo el mundo a veces puede tener un descuido, días soleados, con nubes, que parece que no hay tanta incidencia. En ese caso, pues como decía antes, a lo mejor utilizar algún tipo de aftersun o crema regeneradora o calmante, con pues, aloe vera o algún tipo de producto de ese estilo, o rosa de mosqueta, intentar hidratar, si no, con cualquier otro tipo de producto. Si ya el daño es un poco mayor, habría que intentar utilizar algún tipo de corticoide tópico, con lo cual ya necesitaríamos el asesoramiento de un médico, quizás de atención primaria a ser posible, si la quemadura no es muy agresiva. Si ya es un poquito mayor, habría que acudir evidentemente a un servicio de urgencias, en el cual te van a pautar probablemente eso, corticoide tópico, a veces hace falta incluso un corticoide oral, y luego pastillas de antihistamínicos, que también tienen que ser prescritas por un médico para aliviar lo que es el prurito, ¿no? Y calmar esa piel. Y poco más, los remedios caseros, igual que los de las quemaduras en la cocina, mejor no andar probando ni pastas de dientes, ni mayonesas, ni vinagres, ni cosas raras, ¿vale? Mejor pedir el asesoramiento de un médico y a malas, pues el de un farmacéutico, quizás. Yo creo que para la última pregunta sabía que esta respuesta nos iba a llevar por aquí, porque yo no sé cuántos pacientes os han llegado a consulta después de haberse echado 1000 cremas, pomadas o incluso corticoides antes de aparecer en consulta. A la mínima reacción extraña en nuestra piel, entiendo, el consejo debe ser siempre acudir a un especialista. Sí, quizás primero mantener la calma relativa, quiero decir, porque es verdad que hoy en día estamos muy acostumbrados a que ante lo mínimo que nos pasa a nivel de salud, y ya sobre todo si hablamos de los niños de antes, más todavía, hay que utilizar los recursos sanitarios de una forma lógica, ¿vale? Pero en cuanto efectivamente la cosa ya nos asusta, produce unas molestias importantes o tenemos dudas importantes, lo lógico sería eso, evaluar si es algo urgente o algo que puede esperar a lo mejor al día siguiente para acudir a su centro de atención primaria, ¿vale? Y en el caso si sigue habiendo dudas, bueno, tenemos la suerte también en nuestro entorno de tener la ayuda del 061, también utilizándolo de forma racional, y si no, pues acudir eso al servicio de urgencias. Siempre el médico al final es el que mejor va a poder valorar la gravedad, que a veces un ciudadano de a pie, pues lógicamente no sabe hasta dónde va a ser el peligro. Doctor Álvaro León, jefe de dermatología de Ribera Povisa, muchísimas gracias de verdad por haber acudido a nuestra llamada. Muchas gracias a vosotros. Y por todos estos consejos que espero que ustedes cumplan, como todos los que hemos estado dando durante la presente temporada. Aquí recuperamos algunos. Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Una sección en la que saludamos siempre a Cristian Docampo. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María, ¿cómo estáis todos? Bien, cada vez sale más gente a la calle a hacer deporte y hoy vamos a hablar precisamente de la salud bucodental, pero en los deportistas. ¿Qué características tenemos especiales tienen o qué tenemos que tener en cuenta en este caso? Pues hay que señalar, María, que, o decir a los pacientes que muchas veces poca gente conoce de que si tenemos una repercusión en la boca o una enfermedad en la boca, puede disminuir el rendimiento en el deporte. Yo, por suerte, tengo el equipo de natación de Rías Baixas, entonces, bueno, por norma general siempre tienen que revisar la boca, la cavidad oral, los nadadores para que, bueno, pues antes de la temporada, para que tengan su rendimiento al alto nivel. Entonces, hay que conocer que hay un binomio entre deporte y salud bucal, es decir, muchas actividades deportistas de deporte puede afectar a los dientes, un tema de traumatismos, y alguna repercusión en la boca puede afectar a la hora de hacer deporte. Entonces, bueno, pues ahí está el tema de este programa. Lo importante, lo decimos siempre, son las revisiones periódicas, como vemos, por ejemplo, el Club Rías Baixas, que hace ahí, pero más allá de esas revisiones, aparte de hacernos qué síntomas de alerta pueden delatar en un deportista, por ejemplo, que el problema puede venir de la boca. Pues, por ejemplo, puede tener una fractura dentaria por deportes de contacto. Entonces, esos deportistas pues, ya tienen los dichosos protectores bucales, los boxeadores, los que pues hacen lucha libre, pues tienen los protectores bucales para evitar esas fracturas. También hay que señalar que si hay alguna caries, una inflamación en las encías, puede producir a distancia dolores musculares, mialgias o incluso tendinitis a distancia, sobre todo en las piernas. Entonces hay que enseñar que pues, pacientes que hacen mucho deporte o que corren o que hacen running, pues que si tienen que tener muy bien cuidadas las encías y sus dientes para prevenir las caries, porque puede haber tendinitis
desagradables y bueno, pues eso le puede afectar. Después, bueno, al producir tanto deporte estamos haciendo mucho estrés, sudamos más y se produce una serostomía, es decir, boca seca por el propio ejercicio. Entonces, al producir serostomía estamos eliminando la acción propia de la saliva. Entonces, bueno, pues son más propensos a padecer caries y problemas infecciosos. Igualmente, las bebidas energéticas tienden a ser azucaradas o edulcoradas y, bueno, pues con la consecuencia producción de caries. Es decir, un deportista de alto nivel son más propensos a tener caries y problemas en sus encías. Oye, ya no los de alto nivel, pero yo me quedo sorprendidísima ahora con la relación entre las caries y la tendinitis. ¿Cuántos pacientes tenéis derivados, pues a lo mejor de fisioterapeutas, ¿no? Que ven que hay tendinitis recurrentes y que vigilan la boca? Y sobre todo está muy relacionado y sobre la postura, es decir, si el paciente tiene una maloclusión o tiene los dientes mal alineados, lo que puede producir es que el cuerpo quiere un poco equilibrar esa maloclusión, ese equilibrio, entonces, bueno, pues afecta a la hora de caminar, a la hora de correr, porque quiere el cuerpo, pues, contrarrestar esa maloclusión y esas fuerzas no están bien equilibradas y lo equilibran, entre comillas, de mala manera y va a producir un problema en la postura que al final boca, pie, cuerpo entero está totalmente relacionado y hay que tenerlo en cuenta porque sí que afecta en su rendimiento. Cristian, esto entiendo que los deportistas de élite lo tienen muy en cuenta, pero para esa gente que realiza mucho deporte, que sabemos que hay mucha en gimnasios o en la calle o por libre después del confinamiento, importante también cuando encuentran uno de estos problemas vigilar que no venga de la boca. No, claro. Si no, pues perdonad. Por lo general sí, es decir, si estamos una persona que está aplicando muchas pesas y aprieta los dientes, tiene que evitar y tener un protector bucal para evitar que no haga fracturas por el exceso de fuerza que están haciendo. Sobre todo los dientes son los primeros que sufren. Entonces, bueno, pues que hagan ejercicio mínimo, pero siempre con mucho cuidado y siempre tener la boca bien cuidada porque puede afectar y aparecer tendinitis y te fastidia realmente pues tener esos problemas en una pierna o en un brazo, lo que sea. Los problemas de oclusión, entiendo que en algunas ocasiones los aparatos de protección no son suficientes y tenemos que recurrir también a otros aparatos de ortodoncia para recolocar dientes. Sí, hay que hacerlo. Entonces, bueno, pues una vez puesta bien los dientes, pues entonces ya evitamos o ya contrastamos todas esas fuerzas patológicas que el cuerpo los minimiza, pues con una mala postura, una mala posición de cadera, de espalda. Entonces, bueno, pues esos pacientes que tienen maloclusiones siempre van a tener dolores cervicales, dolores de espalda, que no se sabe por qué lo padecen. Y claro, con fisio y con el dentista, en este caso, pues se va a minimizar todos sus problemas y va a estar más liberado el paciente de todas esas tensiones innecesarias. Que nosotros no habíamos identificado, ya ven ustedes, entre los problemas de dientes y la musculatura o incluso nuestra compensación corporal. Cristian, que aprendemos siempre muchísimo en esta sección, así que nada, te emplazo al próximo miércoles para que nos sigas explicando cosas que para ti son normales, pero que para nosotros son auténticas curiosidades. Pues nada, nos vemos. Encantado. Un abrazo. Señoras, señores, y ustedes cuídense, no solamente la boca, cuídenseme mucho, porque mañana los quiero aquí a la misma hora, entre las 2:30 y las 3. Un beso.